Hace unos días comenzaron a haber diferentes reclamos, sobre todo de personajes políticos por esta agencia de relaciones públicas o medios públicos de comunicación, y criticaban y aseguraban que esto es con un solo fin, que esta creación de esta agencia pues es para promocionar la candidatura de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para las elecciones presidenciales del 2024. Y para hablar sobre esta agencia está en la línea telefónica Alfonso Suárez del Real, jefe de la oficina de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Alfonso, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de saludarles, muchísimo gusto. ¿En qué les puedo servir? Don Alfonso, buenos días. Hola. La creación de este servicio de medios públicos por parte del gobierno de la Ciudad de México, pues de alguna manera reunió a la oposición política de ustedes en su contra, en el sentido de que acusan que se trata de una maniobra para promover la imagen de la jefa de gobierno por decreto, dicen ellos. ¿De qué se trata esto y qué responderles, don Alfonso? Mire, de manera muy puntual, o sea, cuando uno organiza y se organiza como gobierno, la oposición por regla general siempre trata de buscarle cuadraturas al círculo. De manera precisa y puntual, en este país, desde el 1 de enero de 1721, contamos con una Gaceta de México. Por cierto, va a cumplir 300 años este 1 de enero en unos cuantos días. Esa Gaceta de México que el gran zacatecano Ursúa mantuvo durante 6 números y que se constituyó en un elemento que permitía la publicación y la difusión. Es uno de los derechos humanos fundamentales, el conocer las cosas que ocurren, el acceso a la información. Comentarles que el 2 de enero de 1810, don Miguel Hidalgo crea la Gaceta del Gobierno de México para dar a conocer precisamente las posturas, postulamientos y avances del movimiento independentista. Que la Constitución de 1824, la primera que tuvo ese país en su artículo 5, reconoce que es obligación del gobierno difundir reglamentos y leyes, que lo mismo hace la del 36, la de 1917, y que en 1987 el Congreso de la Unión crea una ley explícita específica del Diario Oficial de la Federación, que desde ya en 1987 contemplaba la posibilidad de concebir sistemas de medios públicos para fines gubernamentales. Entonces, tanto Marco como Lourdes, a mí me parece que lo único que se está haciendo a través de este sistema es generar algo que existe ya y que muchos diputados, precisamente de oposición, impulsaron, como por ejemplo es la radio comunitaria de la Secretaría de Pueblos Indígenas, o como son en mi caso, exsecretario de Cultura. Yo le puedo decir que para sobrellevar la crisis del COVID, la jefa de gobierno nos autorizó que todas las actividades culturales que pudiésemos llevar a través de una plataforma que se llamó Cultura en Casa, hicieron que permaneciéramos presentes en una situación atípica como la que se vivió. Lo que hace este servicio de medios públicos de la Ciudad de México es generar un sistema entre todos estos medios de comunicación oficiales, institucionales, que difunden de conformidad a nuestra legislación los logros, los decretos, las reglas, etcétera, de las diferentes instituciones y dependencias que conforman el gobierno de la Ciudad de México, y de forma organizada, tal y como se concibió desde 1824, para poder promover y difundir las acciones de gobierno.
nosotros lo hemos creado al siglo XXI y bueno, hay hasta un Consejo Ciudadano que es quien va a formular propuestas, opiniones y asesorías sobre políticas, programas, acciones y proyectos de este servicio. Nosotros Ahora, don Alfonso, un canal de televisión pública. Podemos tener acceso a una radio pública. Claro. Podemos integrarnos al sistema público federal como entidad federativa. Eso ya nos los concede Sí. al momento mismo que tenemos una constitución. Entonces, o sea, si alguien quiere ver que estamos creando una agencia de medios, no, que vea bien cuáles son la exposición de motivos del servicio, que es distinto de agencia. Solo que hay, y eso es un poco lo que alegan, a riesgo de equivocarme en la interpretación, don Alfonso, es lo que alegan los políticos contrarios al partido, hay una diferencia grande entre comunicar un acto de gobierno a una disposición oficial de gobierno. Estamos hablando de una obra, por así decirlo, por dar un ejemplo muy sencillo, contra un acuerdo o un decreto. No, a ver, desde el principio el estricto sentido del derecho a la información concebida por la civilización obliga a los gobiernos a facilitar el acceso a esa información a través de cualquier medio. Las obras que se hacen son de recursos públicos. Lo que de manera puntual sí se sanciona es el uso personalizado de las acciones de gobierno. Si se habla de gobierno de la Ciudad de México, si de lo que se está informando es de la inversión de recursos públicos en beneficio de las y los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, forma parte de esa obligación concebida por el constituyente desde 1824 y refrendado por los constituyentes de la Ciudad de México en 1917. Alfonso, se llama disculpe, transparencia, se llama etcétera, y hoy por hoy los medios de comunicación generan diferentes tecnologías y de lo que se trata es de crear un servicio de medios públicos que tengan y se rijan bajo principios comunes, que tengan además la vigilancia y participación de un consejo ciudadano, que es además, se trata de un órgano que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión y lo más importante, autonomía, libertad editorial. Alfonso, ¿y cuándo inicia entonces? ¿Cuándo inicia ya operaciones el servicio de medios públicos? Estamos en el proceso de estar integrándonos con Capital 21, los diferentes radios comunitarias que existen en las diferentes instancias, así como las propias redes del gobierno de la Ciudad de México y de sus secretarías. Hemos comenzado con ese proceso de las redes institucionales que tienen cada una de nuestras secretarías y el gobierno de la ciudad en sí. De eso es de lo que se trata, es de ordenar, de generar una línea que garantice y no se distorsione. Precisamente todo lo contrario de lo que dicen mis amigos de la oposición. Y recordarles que muchas de las radios comunitarias que tienen las secretarías fueron propuestas de ellos. Entonces, a la espera de que arranque esto y mientras tanto, pues ya creo que lo dejó bastante claro don Alfonso, estaremos pendientes del arranque de esta plataforma por parte del gobierno de la Ciudad de México. En tanto, muchas gracias por la comunicación. Al contrario, estamos para servirles y les deseamos, Marco y Lourdes, un excelente año 2022, al igual que a todos tus radioescuchas. Igual para usted, muchas gracias. Es Alfonso Suárez del Real, jefe de la oficina de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lourdes.